Muy bien, Romanos capítulo 9. Vamos a dar lectura del verso 6 al versículo 13. El tema es la fidelidad y elección de Dios. Y voy a dar lectura, esta va a ser la primera parte, voy a dar lectura del versículo 6, insisto, hasta el versículo 13, solamente para tomar más en consideración la idea. Pero hoy voy a explicar solamente del versículo 6 al 9, por eso es la primera parte, y el próximo domingo, si Dios así lo permite, del versículo 10 al 13. Leo entonces las palabras de Pablo del 6 al 13. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Este paréntesis es uno de los paréntesis más importantes de la Biblia. Lo leo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, esto hay que unirlo al verso 10, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esa frase no gusta. ¿Cómo que a uno ama y a otro aborrece? Bueno, ¿cuántos creen aquí que Dios es Dios? Bueno, bastaría con solo decir, bueno, ¿Dios es Dios o no? Sí, pastor, ok. ¿Él hace lo que quiere dentro de su sabiduría y soberanía? Sí, pastor. Bueno, pero aún así es difícil esto, tragarse esto de que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Bueno, eso lo vamos a explicar el otro domingo. Solamente estoy mencionándolo porque es una de las frases que llama la atención y es difícil de poder entender. Bueno, en los primeros 5 versículos que ya hemos analizado y hemos predicado, el apóstol Pablo expresa 3 cosas básicamente, o ha expresado 3 verdades, podríamos decir. En primer lugar, él ha manifestado su profundo dolor, su desgarradora tristeza. ¿Por qué? Por la condición de los israelitas incrédulos, por la condición perdida del pueblo de Israel, es decir, de sus compatriotas judíos. En segundo lugar, Pablo ha manifestado los privilegios, bendiciones o ventajas que Israel tuvo como ninguna otra nación en el planeta Tierra, o en comparación con las demás naciones de alrededor de Israel. Pero eso, como bien lo señalaba el hermano Juan Carlos en la coordinación, ante mayor privilegio, ante mayor ventaja, más se magnifica su pecado, su responsabilidad, su perdición, su incredulidad. Y en tercer lugar, por sobre todos estos privilegios, había uno superior, como la montaña del Everest en los Himalayas, la más alta. Hay más montañas, pero hay una que se engrandece. ¿Cuál es? Cristo vino de los judíos. ¿Qué mayor privilegio, qué mayor bendición que esa? ¿Qué mayor ventaja que esa para los judíos? Pero aún así, ¿qué pasó con ellos? Lo rechazaron. No creyeron. No olvidemos un dato muy importante.
el apóstol Pablo está escribiendo esto o está enseñando esto a la iglesia en Roma en el año 57 aproximadamente después de Cristo. Pero el apóstol Pablo está mirando hacia el pasado de Israel. Eso es un antecedente muy beneficioso a considerar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 el apóstol Pablo se va a concentrar principalmente en el presente de Israel. Y en Romanos capítulo 11 vamos a observar que por los verbos futuros que utiliza, bueno, está tratando con el futuro de Israel. Bueno, como dije anteriormente, antes de orar, esta, hermanos, es una de las porciones más controversiales de toda la Biblia. La elección incondicional de Dios sobre unos, pero no de otros. Por eso es que Pablo después, tomando en representación de un objetor, él dice, ¿hay injusticia en Dios? Por esa razón, porque Dios se inclina por Isaac y no por Ismael. Y Dios se inclina por Jacob y no por Esaú. ¿Y por qué no por Esaú? ¿Y por qué no por Ismael? Dios es injusto. Bueno, es una de las verdades, repito, más difíciles de aceptar. Una de las doctrinas más difíciles de creer. A muchos no les gusta que se enseñe esto porque supuestamente trae relajo a la iglesia en cuanto a la santidad. A otros les parece que Dios es injusto porque solo escoge y salva a estos, pero no escoge y salva a estos otros. A otros les parece que refrena la evangelización, porque si Dios ya escogió y tiene elegidos a unos, entonces ¿para qué predicar? Todas esas, hermanos, todas esas conclusiones son conclusiones que no tienen ningún peso, no tienen ningún fundamento bíblico, pero se piensan, pero se asumen como tal. Bueno, es verdad que esta doctrina es difícil de aceptar o de entender, pero eso no anula el hecho de tener que enseñarla igual, de tener que someternos a ella y tener que humillarnos a la verdad de la elección incondicional de Dios, aunque en este cerebro finito que tenemos no encaje, no podamos comprenderla al 100%. Tenemos que humillarnos ante ella y decirle, Señor, tú eres el Señor. Dios, tú eres Dios. Por eso más abajo Pablo dice, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Punto. Bueno, pero curiosamente el mismo que está enseñando la elección incondicional, Pablo, es el mismo que ha llorado por Israel. El mismo que enseña con tanta firmeza que Dios escoge a unos y a otros no, es el mismo que llora por el Israel incrédulo. Son verdades que hay que aceptar. Muy bien, vamos entonces al versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Esa es una expresión muy importante, en primer lugar, que hay que analizar. No que la palabra de Dios haya fallado. La expresión haya fallado en el griego es una sola palabra y significa caer. El sentido es fracaso, ruina o derrota. En otras palabras, Pablo está diciendo, no que la palabra ha fracasado. No es que la palabra ha caído en tierra en el sentido de no cumplirse. Eso es insostenible. El Dios que habla es el Dios que cumple. El Dios que promete es el Dios que hace lo que dice.
No es eso. Las promesas de Dios a Israel nunca caerán a tierra sin cumplirse. Bueno, ¿y entonces por qué Pablo llora por los perdidos? Entonces no se va a cumplir el plan si está hablando de los israelitas que por su incredulidad están perdidos en una condición de muerte espiritual. Lo que pasa es que esa promesa era para otro tipo de Israel. No era para todos en su conjunto, ni para cada uno de los judíos, sino para los que creen. Dios cumple sus promesas. Él es fiel. De ahí el título, la fidelidad. Claro que Dios va a cumplir su promesa con Israel. Y es verdad también que Él ha elegido a un Israel. A pesar de la incredulidad de Israel. Aunque Israel falló, Dios no falla. Aunque Israel fracasó, Dios no fracasa. Aunque Israel se arruinó en su propio pecado, la palabra de Dios no se arruina. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él cumple lo que dice. Retrocedamos a Josué, por favor. Josué capítulo 21. Porque este atributo de Dios ya se vio reflejado en el libro de Josué, que muchos de ustedes ya cuando tuvimos panorama bíblico explicamos que Josué es el libro que comienza a narrar la entrada, la posesión de la tierra prometida. En ese contexto se desarrolla Josué. Y en Josué capítulo 21, del 43 al 45 dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado, noten, o que había prometido, podríamos decir, dar a sus padres. Es decir, había una palabra dada de Dios a Israel, de poseer la tierra. Y la poseyeron y habitaron en ella. Podríamos preguntarnos, ¿por qué la habitaron y por qué la poseyeron? Porque Dios lo había prometido. Esa es la causa. No era porque los israelitas fueron inteligentes, buenos peleadores o buenos para la batalla. No, era porque Dios lo había prometido. 44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Segunda vez aquí que Josué manifiesta el juramento de Dios o la promesa de Dios. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Atención ahora, 45. No faltó, no falló, no se arruinó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y para terminar la expresión, una última frase explicativa. Todo se cumplió. Dios nunca ha quebrantado y nunca quebrantará ninguna de las promesas que Él hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por aplicación y alcance te puedo decir también lo mismo. Si Dios te ha prometido a ti, antes te conocí, te predestiné, te llamé, te justifiqué y te glorifiqué, ¿se va a arruinar eso? No. El mismo Dios que promete a Israel que sus promesas se van a cumplir, es el mismo Dios fiel que nos ha venido enseñando que si Él inició su obra, habiéndonos conocido, predestinado, llamado, justificado, también nos va a glorificar. Eso será irrompible, indestructible. Por eso es que alguien pudo haber dicho, ¿qué confianza entonces tenemos nosotros? Si ha fracasado la palabra de Dios o el plan de Dios para con Israel, es que no ha fracasado.
Por tanto, tampoco va a fracasar con nosotros, indudablemente. El cuestionamiento entonces es el siguiente. Regresamos a Romanos 9. Pero si Dios cumple sus promesas, ¿cómo explicas el hecho de que muchos judíos nunca verán el cumplimiento de las promesas? Pablo lo explica a continuación. Romanos 9, versículo 6, segunda parte del texto. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí está el punto. No todos los que son de Israel son Israel. En el texto griego dice eso. La Reina Valera dice son israelitas. La promesa de Dios, repito, no era para todos en su conjunto o para cada judío, porque dentro de la nación de Israel había gente incrédula, sino para los que creyeron o creyeran. Y esto es interesante porque Pablo nuevamente derrumba el pensamiento judío en general, que por el hecho de ser israelitas tenían todo asegurado, la entrada al cielo, las bendiciones del pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo desploma el soporte del orgullo de estos judíos donde descansaba su confianza. Entonces aquí, para explicar, porque no todos los que descienden de Israel físico, no todos los que descienden de Israel natural, no todos los que descienden de Israel biológico son Israel creyente. Esa es la idea. No todos los que son descendientes físicos, naturales, biológicos de Israel son Israel creyentes, en los cuales su promesa no va a fallar. No son israelitas todos los que descienden de Israel. Solo porque descienden de Israel o de Jacob, no te hace un verdadero israelita. Solo por ser judío, físico, étnico, natural, eso no te hace un verdadero judío creyente en Dios. Solo por ser exteriormente un judío, eso no te hace interiormente un verdadero judío. Solo por haber sido circuncidado exteriormente, eso no te hace un circuncidado genuinamente interiormente. Esa es la idea. Recordemos este pasaje, por favor, para ir dando más luz. Romanos 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino, aquí explica Pablo el verdadero judío, el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es lo que Pablo está explicando en Romanos 9:6. No son todos los que descienden de Israel en su conjunto biológico, naturales, no todos ellos son el verdadero Israel que cree en Dios. John Stott comenta lo siguiente, cito: siempre han existido dos Israel, los que descienden físicamente de Israel, o Jacob, por un lado, y por otro, su progenie espiritual. Y la promesa de Dios, atención con esto, estaba dirigida a estos últimos, es decir, al Israel espiritual que cree en Dios, los que la habían recibido. El apóstol ya ha hecho esta distinción antes en su carta entre los que eran judíos exteriormente, cuya circuncisión era corporal, y los que eran judíos interiormente,
que habían recibido una circuncisión del corazón, como ya lo leímos, la que realiza el Espíritu. Fin de la cita. Por tanto, la fidelidad de Dios de cumplir su promesa es con estos judíos o israelitas creyentes en Dios. Lo sigue explicando Romanos 9, versículo 7 ahora. Ni, eso es un conector, es decir, además de lo anterior, otra frase sinónima para explicar la misma verdad. Ni por ser descendientes de Abraham. Todo esto, hermanos, es un golpe fuerte a los judíos, que se creían que por ser judíos o israelitas tenían garantizada la salvación. Ahora Pablo se enfoca en el padre de la fe, en el iniciador de la nación judía, Abraham. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Insisto en esto, es la misma verdad, pero dicho de otra manera, una expresión sinónima. Ni por ser descendientes. La palabra descendiente, esperma, de donde nosotros tenemos esperma en el griego es con S, sperma. Nosotros en castellano es esperma con E, que significa simiente. Es decir, el hecho que alguien sea hijo de Abraham, de la generación que sea, no lo hace hijo de Dios. Es lo que Pablo está explicando. O no lo hace hijo del Dios de Abraham. Lo curioso de esto es que Pablo no estaba diciendo nada nuevo. Juan el Bautizador lo dijo y Cristo también lo confirmó. Retrocedamos a Mateo en primer lugar para para analizar a Juan el Bautizador aquí. En Mateo 3, versículo 7, que esto fue una bomba para estos judíos que venían supuestamente a arrepentirse, que venían supuestamente porque creían en el Dios de Juan el Bautista o en el Mesías, y resulta que Juan el Bautista les tira una bomba, hermanos, pero yo me imagino ahí enfurecidos, hirviendo así con humo saliendo por la cabeza. ¿A qué se refiere, pastor? A lo siguiente, Mateo 3, versículo 7 en adelante. Miren, al ver él, es decir, Juan el Bautizador, que muchos de los fariseos y de los saduceos que eran judíos o descendientes de Israel o descendientes de Abraham, que está tratándolo Pablo en Romanos 9, al venir estos a su bautismo, miren lo que les decía. Mira, cualquier otro, al mirar la escena, esperaría que Juan el Bautizador le dijera: bienvenidos, saduceos, vengan aquí al Señor a arrepentirse de sus pecados. Son bienvenidos a la familia de Dios. Todo el mundo a lo mejor hubiese esperado eso desde la perspectiva humana, pero Juan el Bautizador aparece con otra cosa. ¿Qué les dice este hombre, este profeta? Generación de víboras, cortita nomás, sin anestesia, sin ninguna sobada de lomo aquí. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Esta gente no tenía frutos de arrepentimiento. Venían solamente por una cuestión externa. Pero esto no termina aquí, versículo 9. Y aquí está lo que se relaciona con Romanos 9. Y no penséis. ¡Wow! ¿Cómo sabía esto Juan el Bautista? Y no penséis. ¿No es que solo Dios conoce los pensamientos de los hombres? No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. ¿Qué pasa con estos judíos? Creían, se sentían orgullosos de que su padre, el padre de la fe, era su padre Abraham, físicamente hablando. Eran descendientes de Abraham, como Romanos 9:6
Pablo lo está enseñando. Pero ¿qué dice Pablo? No por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Estos no eran hijos, pero eran descendientes de Abraham. A Abraham tenemos por padre. Es como que Juan el Bautizador le dijera, eso no importa, eso no es lo relevante. ¿Tienen la misma fe de su padre Abraham? Eso cambia la historia. Por eso le dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, estos saduceos judíos es como que le dijeron a Juan el Bautizador, ¿de qué nos tenemos que arrepentir si nuestro padre es Abraham? ¿Por qué fruto de arrepentimiento si somos hijos del patriarca Abraham? Eso no importa, porque no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Miren lo que dice Cristo ahora, Juan 8, Juan capítulo 8. Es decir, este concepto, hermanos, está por cada uno de los evangelistas. Y aquí Juan registra las palabras del Señor en Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Atención, le respondieron, linaje de Abraham somos. Otra vez defendiéndose por el título de ser hijos biológicos de Abraham. Linaje de Abraham somos, le dicen al Señor. Y jamás, noten hermanos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estos interpretaban el hecho de ser hijos de Abraham físicamente, que no necesitaban libertad. Error, porque Cristo está apuntando a su esclavitud del pecado. Eran hijos de Abraham, pero eran esclavos del pecado. ¿Cuál era la gracia de ser hijo de Abraham entonces? Sigamos leyendo. Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es decir, estos judíos eran esclavos del pecado porque hacían el pecado, practicaban el pecado. Pero eso sí, nuestro padre es Abraham. Versículo 37. Noten lo que dice el Señor. Estoy consciente que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Hay una incongruencia ahí, grande, ¿verdad? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros, y resulta que en Abraham la palabra de Dios sí tuvo cabida, pero en ustedes no. Entonces, ¿les sirve o no les sirve ser hijo de Abraham físicamente? No, para nada. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Otra vez. Oye, Señor, entiende, hombre. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo otra vez, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Ustedes creen que si Abraham hubiese estado junto a Cristo físicamente, Abraham lo hubiese querido matar? No. ¿Pero estos qué querían hacer? Matarlo. No hay una congruencia aquí. Pero ahora procuráis matarme a mí. La bomba más atómica. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínate a estos que, hijo de Abraham, Señor Jesús, trátanos con respeto. Yo desciendo de Abraham. Imagínate a estos escuchando ahora a Cristo mismo, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué Abraham aquí? Esta fue una bomba más potente que la de Hiroshima y Nagasaki.
O sea, aquí si estos comenzaron a hervir antes, aquí ya les salió humo por todos lados. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Regresamos a Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino, aquí comienza la explicación de la verdad, sino, en Isaac te será llamada descendencia. La gran pregunta es, ¿por qué en Isaac será llamada descendencia? ¿Por qué en Isaac? Y no simplemente por el hecho de ser descendiente de Israel o descendiente de Abraham. Isaac fue el descendiente en la esfera de la fe, porque Abraham creyó en aquello. A continuación vamos a explicar por qué se le llama hijos de la promesa. Y dentro de ellos a Isaac, indudablemente. Pablo está citando, retrocedamos por favor, a Génesis 21, 12. Génesis 21, 12. Después vamos a volver acá para extraer algunos antecedentes que nos van a ayudar a tener un contexto más apropiado e interpretar la palabra de Dios de manera adecuada. Génesis 21, 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. ¿Por qué le dice esto Dios a Abraham? Porque Sara le había dicho a Abraham, oye, expulsa a Agar. Ismael ya había nacido. Y Dios le contesta a Abraham, no te parezca grave eso, porque no es por la vía de Ismael, es por otra vía. ¿Cuál? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto es lo que el apóstol Pablo extrae de Génesis para meterlo en el argumento de Romanos 9. Muy bien, regresamos a Romanos 9, solo eso. Ya vamos a explicar más por qué se le llama esto de que Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, esto es, ¿qué significa esto es? Pablo sigue argumentando y explicando con mayor claridad el punto anterior. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, estos y solo estos son contados como descendientes. Miren, la expresión del verso 6, los que descienden de Israel, número 1, en el 7, descendientes de Abraham, y en el 8, los hijos según la carne, esas tres expresiones enseñan la misma verdad. Enseñan lo mismo, pero dicho de otra manera. Ahora bien, en el versículo 8 explica con mayor claridad Pablo que no son los hijos según la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos según la promesa. Esos serán contados o considerados como la verdadera simiente de Abraham. Entonces Pablo aquí en el versículo 8 presenta dos clases de hijos. Número 1, los hijos según la carne. Los hijos según la carne son los hijos biológicos, los hijos naturales.
Estos no son los hijos de Dios, como quedó clarito con Juan el Bautizador y Cristo en Juan 8, ¿no? Ellos no son los hijos de Dios. ¿Y cuál es la otra clase de hijos? Los hijos según la promesa. Estos son hijos de Dios, o contados como descendientes, podríamos decir. Entonces, los hijos según la carne se refiere a la descendencia física de Jacob o Israel o Abraham. Expresiones sinónimas. Estos, repito, Pablo dice claramente, no son los hijos de Dios. Porque no es a través de la carne, no es a través de un medio humano, no es a través de lo físico que alguien es un hijo de Dios, sino hay de por medio una promesa, hay de por medio una palabra. Los que son hijos según la promesa, esos, solo esos, son contados como descendientes. ¿Por qué? Porque ante una promesa debe haber fe. Ante la expresión de la promesa de Dios tuvo que haber necesariamente una confianza, una fe. ¿De parte de quién? De Abraham. ¿Y por qué tiene que ser por fe en la promesa? Porque humanamente hablando era una imposibilidad que Isaac naciera. Y ahí va tomando más sentido lo que Pablo está explicando. Los que han alcanzado la condición de hijo de Dios son aquellos que han creído al igual que Abraham. Hijo según la promesa. Y Abraham fue el primero de ellos porque creyó a Dios. No fue su esfuerzo. Por eso más abajo, poniendo el otro ejemplo, Pablo dice de Esaú y Jacob que aún no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal, porque no es por las obras de ellos, sino para que la elección permaneciese. ¿Cómo humilla esto, hermanos, a los que quieren colaborar con la salvación? ¿Cómo humilla esto? Y en nosotros hay mayor gozo, porque verdaderamente si Dios te salvó, no fue por ninguna obra. Una vez hablando con un hermano, me dijo, pero es que claro que Dios nos salva por obras. Mira, si Dios te hubiese salvado por obras, te hubiese condenado. Para eso hubiesen servido tus obras, para condenarte, no para salvarte. Porque tus obras son como trapos de inmundicia. No solo tus obras, tú mismo eres una inmundicia delante de Dios cuando no había sido redimido. Solo porque tenemos la imagen de Dios, tenemos algo bueno. Pero eso se distorsionó con el pecado. Bueno, versículo 9. Y ahora explica Pablo aquí, especifica cuál es esa promesa. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, sin lugar a ninguna duda. ¿Cuál es esa promesa? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa. ¿Cuál es ese hijo? Isaac, el hijo de la promesa. Ismael no fue el hijo de la promesa. Él fue el hijo de la carne. ¿Por qué? Porque ante la demora, ante la impaciencia de Sara y Abraham, Sara se toma de una costumbre de esos tiempos de que ante la esterilidad de la mujer, el hombre pudiese tomar a su sierva. Abraham, ya han pasado los años, ahí está Agar, tu sierva. Por eso Ismael no fue hijo de la promesa. Nació por el esfuerzo, carnalidad, humanidad de Abraham. ¿Entiendes el punto? Tenía que ser por otra vía. ¿Cómo lo vamos a explicar a continuación? En más detalle todavía.
Retrocedamos a Génesis 18. Génesis 18:10. Génesis 18:10. Esto nos va a ayudar al final, hermanos, a gloriarnos, a regocijarnos, a contentarnos en la salvación que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, porque Abraham fue salvo por fe, nosotros también. Pero al final es donde viene la aplicación para todos nosotros. ¿Qué dice Génesis 18:10? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer, esto se lo está diciendo Dios a Abraham, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara, perdón, versículo 14 ahora. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta es la promesa que Pablo extrae ahora en Romanos 9:9. Hermanos, ¿por qué Pablo le llama el hijo de la promesa Isaac? Porque su nacimiento estaba sujeto a una obra sobrenatural de Dios, y que estaba plasmada en aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. El nacimiento de Isaac no sería por voluntad humana, no sería por esfuerzo humano, no sería por obras humanas, porque como dije anteriormente, para Abraham y Sara era una imposibilidad, sino solamente porque Dios lo dijo y Dios lo prometió. Punto. ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham? Creer. Nada más. Bueno, y ponerse las pilas, ¿no? Cuando llegara el momento. Dios quería que Abraham confiara plenamente en la promesa que Dios le había dado, ya que humanamente hablando era imposible, porque anteriormente se señala que Sara era estéril. De hecho, hermanos, para que podamos entender con más detalle todo lo que pasó por la mente de Abraham y por la mente de Sara cuando escucharon esta promesa, esto le va a dar más sentido a lo que Pablo está enseñando. Repito, lo que vamos a ver a continuación es qué pasó por dentro en Abraham. ¿Qué pensó Sara? Yo sé que muchos de ustedes saben esto, pero quiero subrayar algunos detallitos interesantes que le van a dar más vida a esta verdad. O no sé si más vida o no, sino más significado. Comencemos con Génesis 16, versículo 1 y 2. Génesis 16, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ese es el primer antecedente. No le daba hijos. ¿Por qué podríamos decir? Porque no podía. Era una imposibilidad. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Jehová me ha hecho estéril. Sara o Sarai tenía un mejor concepto de la soberanía que muchos hoy día profetas de la prosperidad y charlatanes. ¿Qué dice Sara? Jehová me ha hecho estéril. Sara no culpa a los médicos, Sara no culpa a un tema biológico, Sara no culpa circunstancias externas, Sara no culpa a Abraham. Sara dice, Jehová me ha hecho estéril. ¿No dice la Biblia que Dios es el que abre y cierra la matriz?
Ese es el concepto de soberanía que debiéramos tener todos. Dios hace lo que quiere, ¿no? No lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Y Dios permite muchas cosas que a nosotros no nos parecen. Pero Sara dijo, Jehová me ha hecho estéril. Esto toma mucho más sentido. ¿Por qué? Porque estos hombres, Abraham y Sara, entendían que si había de nacer un hijo, tenía que ser por una obra milagrosa. Y ese Dios que había cerrado la matriz era el mismo Dios que daba la promesa y que la podía cumplir. Te ruego pues que te llegues a mí, sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Bueno, hemos dicho que los hombres tenemos que escuchar a nuestra esposa, pero no siempre. Y aquí queda claro. No se enojen conmigo, hermanas. Pero es verdad, hay consejos sabios de ustedes, pero hay otros que no. Dejémoslo ahí. Bueno, el punto es que Abraham escuchó a Sara. Y sucedió lo que sucedió. De hecho, fue desgarrador para Abraham cuando Sara le dice, expulsa a Agar tu sierva y a Ismael tu hijo. Eso fue desgarrador, porque el pecado nunca omite las consecuencias. Nunca. Siempre vamos a tener que pagar por lo que hacemos. Aunque Dios nos perdone. Y para eso, para todo padre, imagínense expulsar a un hijo. Es difícil, ¿no? Pero él se adelantó. No fue paciente. Bueno, probablemente yo hubiese hecho lo mismo y tú también, hermano. Probablemente. Génesis 17, del 15 al 21. Génesis 17, del 15 al 21. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te haré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Abraham sabía que Sarai era estéril, obviamente. Entonces Abraham, atención, se postró sobre su rostro y se rió. Siempre se dice que la que se rió fue Sara, y es verdad, pero Abraham también. Ambos rieron. Abraham rió. Se postró en adoración, pero rió. ¿Qué estaba en la mente de Abraham? Todos los antecedentes anteriores. Y dijo en su corazón, aquí, hermanos, escuchen bien, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? En este caso, la risa de Abraham fue la exteriorización de lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? O dicho de otra forma, ¿por qué expresó la risa? Por esta razón. Interrogante. ¿A hombre de 100 años a nacer hijo? Entonces ahí postrado, se ríe. ¿Soy un viejito de 100 años? Ese es el cuestionamiento. A eso se relaciona la risa de Abraham. 100 años. Segundo cuestionamiento, segunda duda. ¿Y Sara, ya de 90 años, la viejita, ha de concebir? ¿Entiende la risa de Abraham? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Atención, Abraham sigue sugiriendo a Ismael. Porque humanamente hablando era una imposibilidad de que el hijo de la promesa viniera a ejecutar la descendencia de Abraham. Ahí tienes a Ismael, Dios, que viva él. Respondió Dios,
ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Dios es firme aquí con la promesa. No es Ismael, Abraham, ¿entiende? Y llamará su nombre Isaac. Firmaré mi pacto con él, con Isaac, no con Ismael, como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael, aquí está la gracia general de Dios para con Ismael. No lo voy a dejar solo, Abraham, no te preocupes, él es tu hijo, también lo voy a bendecir. Pero él no es el hijo de la promesa. Él nació por vía de esfuerzo humano tuyo y de Sara. De Agar. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo, insistencia de Dios aquí, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Tenían que pasar 9 meses, ¿no? 9 meses. Isaac en el vientre de Sara. 18 ahora, 11 en adelante. Y Abraham y Sara eran viejos. Así nomás. Tal cual. Eran viejos. ¿Cuánto tenía? ¿Qué dijo recién el cuestionamiento de Abraham? 100 años. ¿Y la viejita Sara? 90 años. Hoy día, científicamente hablando, los médicos que recomiendan no ser madre muy tarde, ¿verdad? ¿Cuánto será? ¿45 años o algo así? ¿O 40 años? Bueno, por ahí. 90 años la señora Sara. El doble de lo que hoy día se sugiere. Bueno, Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Este es un hebraísmo. Ya no menstruaba Sara. Era viejita ya. Se rió pues Sara entre sí. La misma risa de Abraham. La misma inquietud de Abraham. La misma imposibilidad de Abraham, diciendo, aquí expresa por fuera la risa, pero exterioriza un pensamiento interior. ¿Cuál es? Después que he envejecido, tendré deleite. Mire la viejita lo que dice. Curiosamente, Sara entendía que 2 propósitos del matrimonio: hijos, procreación y placer. Eso es un regalo de Dios para el matrimonio. Entonces la hermana Sara dice, ¿cómo yo ya a esta altura voy a deleitarme con mi viejito Abraham, siendo también mi señor ya viejo? Hermanos, ¿por qué estoy haciendo esto? Para que ustedes entiendan el punto de Pablo. La descendencia es por fe, no por obra humana, no por esfuerzo humano, no por capacidad humana. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? Y ahí es donde aparece esta interrogante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vamos resumiendo. Abraham y Sara eran viejos. Abraham 100 y Sara 90 años. De hecho, en Romanos 4, cuando Pablo se acuerda de esto, dice de Abraham que estaba como muerto, hermanos. Como muerto. Eso es para subrayar la imposibilidad de este hombre a los 100 años de edad. Abraham le sugirió a Dios que Ismael viviera. Y Dios tiene que recalcarle firmemente a Abraham que no era Ismael sino Isaac. Abraham y Sara se rieron por la duda
Sara era estéril. Todos estos elementos se suman, hermanos, para hacer mucho más significativo el hecho de que Isaac verdaderamente, si nacía por la obra soberana de Dios, expresada a través de una promesa, y esa promesa debía ser creída por Abraham, por gracia, mediante la fe. Y en este contexto, Dios le dice a Abraham: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, que es lo que Pablo señala en Romanos 9, aunque se ría, se cumplirá. Aunque dude, se cumplirá. Aunque su vientre sea estéril, se cumplirá. Sara tendrá un hijo. Punto. ¿Por qué? Porque yo, el Dios de la vida, lo prometo. Y solo a través de él, toda su descendencia será bendecida. No solo los que descienden físicamente de Abraham, Isaac y Jacob, sino los que creen en la promesa. De hecho, ustedes saben, hermanos, que Abraham tuvo más hijos, no solo con Agar, Ismael, sino con Cetura. Tuvo 6 más, de acuerdo a Génesis 25. Es decir, 8 hijos. Pero era uno. Entonces ahí está la elección incondicional, incuestionable. Alguien viene y me dice: ¿y por qué el resto de 7 hijos no? Isaac, punto. Él es. De hecho, después en el otro ejemplo, que lo vamos a ver el otro domingo, de Isaac y Rebeca, sus hijos, Esaú y Jacob. ¿Por qué Jacob y no Esaú? Si Esaú nació primero. De acuerdo a la cultura humana, Esaú debía ser elegido. Y Dios cambia eso y no, el que yo quiero, punto. ¿Por qué? Porque yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. ¿Hay alguna injusticia en Dios? Cuidado con eso. De hecho, Pablo ni siquiera le contesta al objetor. Más abajo implica cerrar la boca. Isaac nace sobrenaturalmente, Ismael humanamente. Isaac nace por la promesa directa de Dios, Ismael nace por consejo de Sara. Isaac nace milagrosamente, Ismael nace carnalmente. Por si esto fuera poco, hermanos, vamos a Josué, por favor. Josué. Por eso, hermanos, esto de la elección incondicional de Dios es una doctrina, una verdad que tenemos que abrazarla, no cuestionarla. Por si esto fuera poco, una pregunta muy relevante. ¿De quién fue hijo Isaac? De Abraham, ¿verdad? ¿Quién fue Abraham? Josué 24, versículos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Noten lo que se dice aquí: y servían a dioses extraños. Abraham no era judío y era un pagano. ¿Alguna razón humana para que Dios lo haya escogido a él? Y después posteriormente haya escogido a Isaac. Ninguna. Al contrario. De Ur de los Caldeos adoraban a dioses extraños, idólatras hasta más no poder. Y Dios dice: ese será para mí. De ese hago una gran nación. A través de ese Abraham. Y para hacer eso, dice el verso 3, y yo, Dios, el soberano,
tomé a vuestro padre Abraham. ¿Y por qué no a Taré? ¿Y por qué no a Nacor? Porque él escoge a quien quiere. Del otro lado del río. Y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y yo aumenté su descendencia. Y yo le di a Isaac. El pronombre personal protagónico de la elección. Yo. Cuando estaba analizando todo esto, yo decía, de mis 40 compañeros de curso en la enseñanza media, ¿por qué yo? Piensa tú también en eso. Para representarnos en grupos. ¿Por qué de los 35, 40 compañeros de curso, por qué yo? ¿O por qué tú? ¿Por qué de los compañeros de universidad? 30, 40, ¿por qué tú? Si tu familia son 30 personas, ¿por qué tú? ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué del vecindario donde vives? ¿Por qué de la cuadra donde viven 60 personas? ¿Por qué tú? ¿Eres acaso mejor que los otros vecinos? ¿Eres acaso más santo que los demás compañeros de curso? ¿Eres acaso más digno que el resto de tu familia? La respuesta es no. Más abajo Pablo lo contesta, es para que la elección de Dios permanezca y la gloria sea solo de Él. No es porque tú eras más simpático, hermano o hermana, que eras más inteligente, no, eres un vil pecador como el resto de compañeros de curso, el resto de los de tu familia, el resto de los vecinos. Así es la elección de este conjunto de hombres paganos de Ur de los Caldeos, Dios, Abraham. Ese, nadie más, ese. Del grupo de los 8 hijos de Abraham, no lo de Cetura, no lo de Ismael, Isaac. Entre Esaú y Jacob, no es Esaú, es Jacob, Y así es con nosotros en la elección. No hay mérito en nosotros. No hay méritos. Esto es lo que debiera llevarnos a nosotros a caer postrados de rodillas, a decirle al Señor, gracias, te quiero adorar, te quiero servir, te quiero, Señor, obedecer, quiero someterme a tus mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Que esta teoría, que esta doctrina de la elección no solo se quede en una cuestión intelectual, en una cuestión teórica, sino que me mueva a servirte, Señor, como tú demandas que sea. Porque a los elegidos también se les demanda entregar todo por Él. Si no, acuérdate de Abraham. ¿Qué le pidió Dios a él? Entrégame a tu hijo Isaac. Más sorprendente todavía. ¿Por qué? Porque se suponía que era a través de él, su descendencia, que vendría más descendencia. ¿Y cómo, Señor, si me pides que te lo entregue ahora en holocausto? ¿Te das cuenta, hermano? Cuando Dios te pide algo a ti, ¿se lo das? ¿Entregas todo lo que deberías entregar al Señor que te ha elegido? Ahora bien, antes de orar, aquí hay elegidos y no elegidos. Yo no sé quiénes son los elegidos, tú tampoco lo sabes. Pero también sé que hay elegidos, pero que todavía no se convierten.
y que están aquí hoy día. También sé que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a más de alguno que hoy día está aquí presente, pero todavía tú no te arrepientes, todavía tú no crees, todavía tú no confías en la única obra redentora que te puede salvar. Y si tú me preguntas a mí, pastor, yo soy elegido, yo tendría que decirte, no lo sé. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que eres un elegido? Porque comienzas en primer lugar a confiar en su obra y dejas de confiar en ti mismo. Segundo lugar, reconoces tu pecado delante de Dios. Reconoces que has vivido una vida entera ofendiendo a Dios, violando sus mandamientos, violando su santidad. Eso debería llevarte a una condenación eterna. Pero Dios hoy día te dice, arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado. Ven a mí en esta mañana o tarde ya. Ven a mí para que te vuelvas en un descendiente en la fe de Abraham, un hijo de la promesa, que ha creído. ¿En cuál promesa? En la promesa de que Cristo te dice, yo morí por ti en la cruz del Calvario, yo llevé tu pecado en la cruz, yo cargué tu maldad allí en el Gólgota y resucité al tercer día para que vivas conmigo por la eternidad. Pero yo te demando, te dice el Señor, que te arrepientas, que cambies tu manera de ver las cosas, que cambies tu manera de ver el pecado, que cambies tu manera de ver a Dios como tal o al Señor y confíes con todo tu ser en esa obra redentora. Cristo murió por el pecador en la cruz. No te vayas de aquí en esta tarde. No te vayas de aquí rechazando el Evangelio y rechazando la gracia de Dios. No te vayas de aquí. Arrepiéntete, cree. Aquí afuera han habido accidentes, ustedes saben, ¿verdad? Una vez murió una persona aquí. ¿Qué pasa si saliendo de aquí te atropella alguien y te mueres? Uy, qué trágico, pastor. Es que no es ser trágico, es ser realista. ¿Sucede eso o no sucede? Claro que sucede. Y te podría suceder a ti. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor y el Señor te salvará y perdonará todos tus pecados. Oremos al Señor. Padre bendito, ¿a quién más podemos acudir, Señor? Tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Padre bendito, gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo haya iluminado todas estas verdades en nuestras mentes y corazones, para que nos ayude a ir entendiendo, Señor, poco a poco, lo que tú enseñas de manera muy clara en tu palabra. Gracias por habernos escogido. Y como ejemplo veíamos el caso de Isaac, el hijo de la promesa. Gracias, Señor, por estas verdades. Ayúdanos a seguir comprendiendo, Señor. El próximo domingo vamos a continuar con esto. Ahora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de aquellos elegidos, pero que aún no los has llamado y no los has justificado en el tiempo presente. Te pedimos, Señor, que salves, que perdones. Y si hay alguna persona en esta tarde que desde allí, desde el secreto de su corazón, pídele al Señor que te salve, pídele al Señor que te perdone. Dile al Señor cuán arrepentido estás de tus pecados. Entrega tu vida al Señor. Pídele que tenga misericordia de ti y que te ayude y que te abra los ojos para que así puedas creer en el Señor Jesucristo y recibas de Él el don del arrepentimiento. Pero eres tú el que debe de creer
y eres tú el que debe de arrepentirse. Señor, rogamos a ti por la salvación y gracias porque a nosotros nos has salvado por tu gracia mediante la fe. Nuestros corazones están preparados para cenar contigo, Señor. Nos has hablado, nos has consolado, nos has iluminado y ahora, Señor, nos invitas a la mesa a compartir el pan y a compartir el vino. Cuán profundo es tu sacrificio, Señor. Cuán loable fue el derramamiento de tu sangre, de tu vida por cada uno de nosotros. Líbranos, Señor, de hacer de la cena del Señor algo mecánico, algo robótico, una costumbre simplemente, Señor, superficial. Cada vez que tomemos el pan en nuestras manos y la copa de vino en nuestras manos, podamos dimensionar, Señor, podamos entender, podamos meditar y hacer memoria de aquel sacrificio sustitutivo y en la cruz, en lugar de cada uno de nosotros. Pero gloria a tu nombre, porque te levantaste de entre los muertos y hoy vives y estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.